Occidentales hartos de Zelensky promueven un reajuste en el gobierno de Ucrania. Las tremendas repercusiones económicas, sociales y políticas que está teniendo el conflicto entre rusos y ucranianos están perfilando una jugada inesperada de Washington y sus vasallos de Bruselas. Y es que, según se advirtió desde el Kremlin, la coalición occidental está urdiendo una conspiración que incluso podría poner en duda la continuidad de Volodymyr Zelensky o de otros altos funcionarios ucranianos en sus cargos, de no ajustar su proceder a los dictados de la Casa Blanca, que siente la urgencia de ponerle un fin a la confrontación militar que la propia administración Biden provocó, al escapársele de las manos las consecuencias de la guerra en el este de Europa. Los detalles a continuación. Prensa Alternativa busca reporteros ciudadanos en todas las provincias del Perú para que informen sobre la actual crisis política. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Voz de la Patria Grande. Washington busca la derrota de Kiev. Entre las filas de los autoproclamados aliados de Ucrania están surgiendo las propuestas más desesperadas ante el peligroso agravamiento del conflicto en suelo ucraniano, que apuntan a sacrificar al gobierno dirigido por Volodymyr Zelensky. Y es que desde uno de los gobiernos más rusofóbicos de Occidente se ha dejado ver la posibilidad de reorganizar la estructura de poder en Kiev, como lo alertó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zakharova. Durante una sesión informativa celebrada el 7 de noviembre en Moscú, la número 2 de la Cancillería rusa dijo que Estados Unidos prepara lo que calificó como un golpe de palacio o algún tipo de reorganización a nivel de las autoridades en Ucrania. En opinión de Zakharova, en la medida en que se agravan los desacuerdos en los niveles más altos del poder en Kiev sobre el destino de la ayuda financiera de Washington y la Unión Europea para sostener el conflicto, aumentan las posibilidades de un golpe en Ucrania. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso se refirió a la presencia de la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Victoria Nuland, quien visitó Kiev el pasado 4 de diciembre, como la mayor evidencia de que se está urdiendo un golpe de palacio. Zakharova recordó que, aunque los viajes de Nuland a Kiev no son nada nuevo, debido a que la administración estadounidense envía regularmente a su curador para inspeccionar el terreno y corroborar que haya un destello de fuego o algo más de leña. La presencia de Nuland en las actuales circunstancias es diferente. Es posible que se esté iniciando nuevamente un golpe de palacio o algún tipo de reorganización del personal. Creo que el régimen de Zelensky, que ha puesto a prueba la paciencia de Washington, tiene algo en lo que pensar, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Ahora bien, ¿quién es Victoria Nuland? Los turbios antecedentes de este personaje sombrío vinculado a la crisis de Ucrania, así como en las negociaciones entre Washington y Moscú, rara vez ha salido a la luz en la prensa hegemónica estadounidense. Nuland es una diplomática de carrera, pero principalmente una lobista de las principales empresas armamentistas estadounidenses. Entre el 2003 y 2005 fue asesora del vicepresidente Dick Cheney y una de las principales promotoras de la invasión de Irak. Entre los años 2005 y 2008, luego de ser designada por el entonces presidente George W. Bush como embajadora ante la OTAN, Nuland coordinó todo el apoyo internacional para la ocupación estadounidense en Afganistán, que se prolongó por 20 años. Pero lo que más destaca en su siniestro currículum fueron sus vínculos con las protestas de grupos nacionalistas y neonazis contra el gobierno de Viktor Yanukovych. Y es que en 2013, durante la presidencia de Barack Obama, Victoria Nuland fue designada secretaria de Estado adjunta para asuntos europeos y euroasiáticos. Desde ese cargo, Nuland promovió activamente las protestas en Ucrania, después que Viktor Yanukovych se negó a firmar un tratado de asociación con la Unión Europea
pactado por el anterior gobierno de Kiev y se opuso a la asimilación de Ucrania a la OTAN. Nuland no solo auspició el golpe blando en Ucrania, que se presentó al mundo como un proceso democrático, sino que, además, participó personalmente en las manifestaciones que la extrema derecha montó en la plaza Maidán de Kiev a finales de diciembre de 2013 y que llevaron a la destitución de Yanukovych el 22 de febrero de 2014. Así como Washington, a través de Nuland, intervino en el golpe contra Yanukovych y se encargó de seleccionar a quien tomó las riendas del gobierno ucraniano en ese entonces, ahora está haciendo un control de daños frente a la probable preparación de un nuevo complot en Ucrania. Lo cierto es que para la administración de Joe Biden y los gobiernos de Bruselas se están tornando cada vez más insostenibles subsidiar la confrontación militar que la propia Casa Blanca provocó y cuyas consecuencias se le escaparon de la mano. Desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, el 24 de febrero, la administración Biden ha inyectado miles de millones de dólares en asistencia financiera y militar a Kiev, recursos que superan con creces cualquier asistencia que Ucrania haya recibido de Washington desde el 2014. Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos ha proporcionado alrededor de 68.000 millones de dólares, pese a la oposición de los líderes republicanos, entre ellos Donald Trump, que califican la medida como una sangría de recursos por el impacto que está teniendo en las finanzas de la nación norteamericana. Pero no conforme con las decenas de miles de millones de dólares que ha recibido el gobierno de Kiev para gastar como se le plazca, Zelensky no ha parado de demandar más y más recursos económicos a sus aliados, colmando la paciencia de sus patrocinadores. En junio pasado, al término de una conversación telefónica con Zelensky, el presidente Biden dijo que su homólogo ucraniano podría manifestar un poco más de gratitud, luego que su administración anunció la aprobación de $1.000 millones adicionales para Kiev. Biden no ha sido el único en reprochar la actitud asumida por el líder ucraniano. Desde Europa, algunos políticos están planteando la idea de dividir a Ucrania, como sucedió con Serbia, Sudán y Checoslovaquia, para salvar al viejo continente del desastre que comporta la escalada del conflicto. El senador belga Alain Dextexe dijo en una entrevista publicada a finales de noviembre en el periódico francés Causeur que la escisión de Ucrania no es una idea descabellada, por lo que ha pedido a la Unión Europea abandonar la línea dura del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, dijo en una declaración recogida por la agencia RIA Novosti que algunos jefes de Estado no descartan la derrota de Kiev para poner fin al conflicto en Europa del Este, debido al peso de la ayuda económica y militar. Sin nombrar a los gobiernos europeos que están a favor de esta opción, Morawiecki afirmó y citó: «Hay quienes preferirían que las cosas fueran como antes». Y con esto, el primer ministro de Polonia se refería al fin de las hostilidades. Lo cierto es que el peligroso agravamiento del conflicto en suelo ucraniano ha hecho aflorar las contradicciones en el bando occidental, a tal punto que Washington, cuyas autoridades han dicho que los problemas de Ucrania deben ser resueltos por los ucranianos, está planteando la posibilidad de un golpe palaciego. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.